Hola, licenciada. Este es nuestro video de la entrevista. Nosotros decidimos realizar una comadrona y nos vamos a presentar con nuestras compañeras. Mi nombre es María Rodas. Alison Tacam. Mariana Álvarez. Alejandra Pérez. Xavier. Bueno, mi nombre es Pablo Tello. Mi nombre es Julio Solórzano. Mi nombre es Jared Maldonado. Y esperamos que les haya gustado nuestro video y que se hayan llevado una parte de esa medicina maya que aún sigue siendo considerada como muy importante en nuestro entorno. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos que usted se presentara, que nos dijera su nombre, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Angélica María Álvarez de Quemé. Mucho gusto. Servirles. Actualmente soy comadrona. Empecé a los 13 años. Y nosotros las comadronas pues estamos también recibimos nuestra charla en el centro de salud. Estamos registradas en el Ministerio de Salud. Y pues para mí es un gusto tenerlo conmigo, ¿verdad? Y contarles mi primera experiencia cuando yo empecé a ser comadrona. En el tiempo que yo empecé a ser comadrona tenía 13 años. Cuando era pequeña pues acompañaba a mi junta madre porque ella sí era comadrona. Entonces cuando yo acompañaba en ese entonces pues había mucho respeto, mucha privacidad. Y pues a mí me dejaban afuera en la puerta, acompañaba y ahí se quedaba sentadita y me dormía, amanecía ya con el bebé, ya había nacido el bebé. Luego uno con la curiosidad de niño, mami, ¿y el bebé o qué fue? Lo trajo el avión y usted estaba durmiendo. Bueno, el avión lo trajo, pero no era así, ¿verdad? Pero así nos tenían acostumbrados nuestros padres. Y en ese entonces llegó la oportunidad, cuando yo ya tenía 13 años, mi primera experiencia fue con una hermana de mi mamá, la más pequeña, que ella ya había empezado con su trabajo de parto y mi mamá no estaba, se había ido a hacer un baño. Y me tuve que ir yo, pero en ese entonces mi madre siempre donde iba dejaba dicho, el día que yo no esté, mi hija va a ser la que sigue mi trabajo. Y así fue, ¿verdad? Todo lo que nuestros padres y abuelos confiesan, eso es. Y aparte de eso, pues es un don muy bonito, ¿verdad? Y lindo que Dios nos deja, a todos nos deja Dios un talento, solo que tenemos que descubrir qué es lo que nos gusta, ¿verdad? Y en este caso, pues a mí me tocó ese muy lindo, ¿verdad? Que es un parto, dar vida. Es un compromiso muy grande porque uno tiene a su cargo 2 vidas, a la madre, al bebé y uno también que está de responsable. Pues en ese entonces yo atendía a mi tía, cuando no existía en ese entonces la luz, el agua en las familias. Incluso hasta las calles eran pequeñas, que ahora pues ya están grandes, ya son calles, entradas grandes. En ese entonces eran unos caminitos donde uno por uno iba pasando y al llegar a la casa era con candela, no había luz. Yo nunca había visto un parto hincado y cuando yo vi a mi tía hincada dije yo, pues ¿dónde está el bebé o qué más? Pero no era así. En ese entonces mi tía, que era la cuarta de mis tías, acompañaba a mi mamá a atender los partos. Y ella decía, mire mi hija, ella ya no aguanta. Y yo vi que mi tía pues metió la manita en el aceite. No se usaban guantes en ese entonces, pero sí se usaban todas las cositas blancas. Mi mamá las servía, las planchaba, tenía su mascarilla así de manta también. Y hervía sus cosas que usaba ella. Para amarrar los ombliguitos pues era con lustrina blanca. Pues mi experiencia fue que cuando mi tía examinó a la otra mi tía, metió la manita, pero yo dije, ¿y dónde la va a meter? Yo pues me imaginé que el bebé iba a salir por donde uno defeca, pero no fue así. Pero yo por la edad que tenía, pues mantenía mis uñitas bien grandes, ¿verdad? Y yo también vi que mi tía hizo lo mismo, pues yo metí mi mano y a la hora de meter mi mano con mis uñas filudas, fui a pinchar las bolsas. A la hora que pinché la bolsa, nació mi prima. Y al nacer mi prima, pues a ver qué hace así. Entonces ya mis tías felices, ya es comadrona ella. Pero yo sin saber nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue ahí? Diosito y la madre naturaleza fue la que me fue guiando. Y en ese entonces ella decía, pues 2 dedos hay que hacerle al cordón. Entonces yo 2 dedos medí, amarré, hice el nudo, hice otro nudo para cortar. Y se cortaba antes con gilet. Con gilet, si no había tijera, era gilet.
En ese entonces yo corté con Gillette, incluso se quemaba con candela la punta del ombligo que sobraba para irlo a sellar. Y si ese ombligo se infectaba, se quemaba un corte y ese polvito se pegaba donde era el ombligo para que no había quedo de que había que echarle lo de ahora, ¿va? Que hay que echar polvo de esto, que hay que desinfectar. En ese entonces todo era natural, se usaba todo lo que era natural. Entonces yo corté y todo. La placenta tardó bastante, 1 hora o más, no bajaba. Se hicieron secretos que se hacían en ese entonces, ¿verdad? Que le decían a uno que se metiera el pelo con aceite, que se tomaran jabón y tanta cosa que decían. Pues todo eso se lo hizo mi tía y no. Al final pues fue, más que todo, pues Dios lo hizo todo y se hizo el secreto del caite en la cintura 9 veces, hablándole que se bajara, que bajara, y sí. Se tuvo que hacer el masaje de los pechos, porque los pechos y la matriz tienen una conexión. Entonces se hizo para que contrayera su útero y bajó la placenta, ¿verdad? Esa fue mi primera experiencia. Pues ya desde ahí fue donde ya la gente ya sabía que yo fui a atender, me iban a buscar. Había lugares donde sí tenía problemas porque pues era pequeña, toda la gente no creía. Sí, pues no, Zapatoja no sabe, porque sí me iban a tocar donde gente decía que no sabe. Pero ya Diosito dejaba todo eso, ¿verdad? Y desde ese entonces ya me dio a conocer, iba a atender los partos. Si mi mamá se juntaba con 2, 3 partos, yo me iba en uno y me decía, el día que yo ya no esté mi hija, usted hace completo su trabajo. ¿Qué era completo? Es de que terminamos de atender, se revisa a la paciente, luego se le hace un baño, un masaje, para que su útero vuelva a regresar a su lugar, para ver si está el globo uterino bien en su lugar. Todo eso se hacía. Pues ya me decía, mire mija, el día que yo no esté, pues usted va a hacer todo eso. Y me enseñó también cómo se iba a hacer el baño y todo, cómo sacarle el aire a las pacientes. Muchos dicen que ahora pues hay inyección para sacarle, pero eso no hay inyección, es naturalmente. Y todo son las hierbas que a uno le dan para que saque el aire. ¿Qué es el aire? El aire del vientre que cuando está embarazada, pues crece, ¿verdad? ¿Y dónde va todo eso? Toda esa piel que se estira, vuelve a regresar, pero si usted hace una dieta, si usted no hace su dieta, sí se queda el estómago. Y si no se saca ese aire, también afecta contra el sí. Usted aprendió la práctica viendo a su madre, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo fue que su madre adquirió todo el conocimiento que pues le impartió a usted? Sí, por medio de sueños. Nos contaba ella que ella tenía 11 años cuando empezaba a soñar, que cuando miraba ya había un bebé en sus manos. Y así prácticamente en puro sueño se atendió un parto en el sueño. Le dijeron en el sueño qué iba a hacer. Y ella empezó ya a agarrar su trabajo así ya a los 14 años. Y ya después también se fue a inscribir al centro de salud, ¿verdad? Y fue donde ella ya les daban unas charlas. Ella conocía a muchos médicos. Cuando había un peligro en una embarazada, decía, mire, no la voy a poder atender, pero la voy a ir a dejar al hospital. La llevaba al hospital, hablaba con los médicos, ¿por qué la trae? ¿Por qué le preguntan a uno por qué las trae? Porque fíjese que el bebé está atravesado, o está sentado, o está parado. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque no toco cabeza, no se toca, decía ella. Y así pasaba. Entonces así fue adquiriendo su profesión. Y que a todo lo que decía, pues si iba a ser una nena o un varón, ella tenía eso de decirlo. Y decía qué horas también iba a ser el parto. Justo. Sí. El bebé. Vaya, sí. Eso. Ella decía, supóngase que comienza una paciente a tal hora, en cambio ahora pues nosotros ya miramos el tiempo, acá cuánto comienza. Yo al menos me guío mucho por el tiempo, o sea la hora, a qué hora se empezó con el trabajo ya de parto, acá cuántos están los minutos, van bajando hasta llegar a 5 minutos, 3, las contracciones. ¿Ustedes reconocen el sexo del bebé por medio del tacto? No. Sí, es? perdón, por medio del tacto y en la forma del vientre. Sí, si el vientre a veces es muy redondito, bien parado, es una niña. Si el vientre, el embarazo se va más en las caderas, es un varón. ¿Y qué función o beneficios trae el baño del temazcal o del tuj?
es donde regresa todo el cuerpo de la paciente, todos esos poros que se abren en un parto natural a la hora que echamos fuerza, la fuerza que echamos en las piernas, en los brazos, que todos los poros se abren, todo eso vuelve a regresarse a hacerse el masaje y a darles una toma y la fajada, ¿va? Que se tienen que fajar. Y la lactancia es muy importante porque a la hora que ustedes, las madres dan lactancia, entonces los pechos con el vientre y la conexión del bebé tienen el cuerpo. Si quedó mucho estómago, al dar lactancia baja el estómago porque tiene la conexión de la mama. Entonces todo el cuerpo va trabajando. Ahora, si usted solo da pachita, queda el gran estómago porque aquí ya se perdió. El vientre sigue buscando dónde está el bebé, pero como no hay dónde mama, no toca el pecho, hay quienes no quieren dar de mamar, entonces se va deformando el cuerpo. ¿Algún secreto para las madres que no pueden producir lactancia? Hay ahorita, pues gracias a Dios, siempre han habido hierbas, ¿verdad? Y el masaje, los secretos, pues está la sal caliente aquí en los pulmones, el afrecho que le dicen que se le da a las vacas. También se cose el afrecho con canela para darles de tomar colado ese agua para que les ayude a bajar la leche. Está la alfalfa, la lucema, la cerveza mosa, que es funcional, ¿verdad? ¿Por qué? Por la malta. Entonces todo eso va ayudando para que ellas puedan dar de mamar. A veces el mayor problema que hay últimamente es que la punta, cuando muy empieza una embarazada, hay que enseñarles cómo debe de hacerse la punta para que a la hora de que nazca el bebé ya esté preparado el pezón para poder dar lactancia. Yo quería preguntarle qué significado tiene la enfermedad y la salud desde un punto de vista de la medicina maya. La enfermedad. Y la salud. La enfermedad, pues a veces, pues yo lo veo así, ¿verdad? En una paciente es de que se descuide en el sentido de que cuando se alivia a una mujer, tiene que tener los cuidados de tomar las bebidas calientes, pero no calientes, pero sí que esté pues para poder dar la lactancia, las comidas también. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda todo desocupado y cuando están ya para dar a luz, nuestro organismo, lo que es el intestino, se va apachando. Sí. Entonces todo eso queda uno hasta estreñido. Si usted no toma esa le llaman una enfermedad, ¿va? Porque ya no puede uno defecar, se estriñe. ¿Por qué? Porque como el cuerpo se apachó a la hora que nació el bebé, entonces ya queda todo eso vacío, sensible. Pues muchos ya le llaman una enfermedad, pero es natural lo que tenga que pasar. ¿Cuál fue la otra pregunta que me dijo? La salud, ¿no? Sí, la salud. Ahora la salud es de que todo el parto haya salido bien, todo bien, y nosotros tenemos la obligación de ver desde que nació el bebé y hasta que pasen las 72 horas, vigilar lo que es la hemorragia, ¿verdad? Porque ni bien nacen los bebés, hay partos donde se van desangrando y si no nos damos cuenta puede morir una paciente. Entonces, ¿cómo se trata la salud? Es dejándoles explicado el cuidado que pueden tener cuando nazca un bebé, y se dice salud porque todo salió bien, ella sigue bien, el bebé está bien. Lo veo yo así pues en términos de salud, no sé si sea así, si no se los déjame leer. Muchas gracias. ¿Usted qué enfermedades trata como comadrona aparte de los partos? ¿O directamente ¿Qué otra enfermedad trato así naturales? Porque son más naturales. Por ejemplo, el ojo. Sí, según antes nuestras abuelas, nuestros padres, ¿verdad? Decían que ¿por qué el ojo? Pero el ojo existe en el sentido de que solo con que alguien venga sudando y vea al bebé, trae muchas energías de la calle. Entonces todo eso pasa a un angelito que acaba de nacer, ¿verdad? Entonces, para eso existe curar el ojo, curarlos de susto, incluso el chipés. ¿Y cuál es el chipés? El chipés es de alguien que está embarazada, duerme mucho, galguea mucho, entonces el bebé se va poniendo moreno.
se va, ya no quiere comer, en el caso de que esté ya con comida, pues que ya coma. Y los bebés que no comen, que tengan 3 meses, sí les afecta mucho también, como que solo llorando, se van para atrás, los llevan ahí sí que a ver qué tienen, todo está bien, entonces ya es natural lo que hay que curarles, ¿verdad? El ojo, y también curo el ojo, del susto. ¿Cómo se cura el susto? Se mastican 9 chapas, 9 cojoy de ruda, se mastica con guaro. Esa ruda, la chapa y el guaro se mastica con la boca, se sopla al niño para atrás, adelante en la cabeza, para poder soplar, para poder sacar el que salga ese susto a la hora que se sopla el guaro. ¿Cómo se hace el guaro? Frío. Ya al tener contacto el guaro al bebé o al niño, está frío, entonces ellos brincan a la hora que se le echa eso, de ahí se envuelve bien, se tapa y se les da una toma de hoja de naranja y hoja de hierbabuena, una cucharadita de aceite para que o lo vomitan o lo sacan en la diarrea, o sea, en el baño. Eso es lo que se da cuando es susto o algún empache. ¿Usted qué consejos le daría a todas las madres al momento de dar a luz y también al momento de ser madres primerizas? Como sabemos que todo tiene un enfoque natural y aquí en Guatemala tenemos el enfoque maya. ¿Qué recomendaciones le daría pues, a todas las madres que van a dar a luz y las que ya dieron a luz para cuidar a sus hijos? Por ejemplo, las madres primerizas, ¿verdad? Que es algo muy importante. Cuando una madre es primeriza, pues también hay que enseñarle y aconsejarle cómo debe de amamantar al bebé, ¿verdad? Hasta la forma de poner los dedos, cómo debe de ponerlo en la punta del pecho para que no nada más dé el pecho, sino tiene su forma de abrir los 2 dedos como en tijera para presionar su pezón, y un dedo es el que empuja para que el bebé no se ahogue a la hora de dar lactancia. Y siempre al bebé se le debe de sacar el aire, ¿verdad? Recomendarlos, verlos, qué es lo que tienen, porque como son pequeñitos, ellos nos dicen que no estén muy tapados, ver la higiene, ¿verdad? Cómo limpiarlos. También deben de ver ellas qué deben de comer, porque últimamente cuando son primerizas uno piensa que toda la alimentación va a ser igual, pero no pueden comer hierbas porque es muy frío. Entonces el bebé lo va jalando en la lactancia, les da dolor de estómago. Frijoles tampoco deben de comer. Entonces todo eso se les deja dicho cuando son primerizas. Ahora en las que ya hayan tenido otros bebés, y cómo recomendarles que esté saludable, recomendarles que sigan lo mismo que ellos han tenido con el primer bebé. Y como con lo natural, las agüitas, porque ahorita se ha perdido la costumbre de las hierbas, ya todo es medicamento. Antes para los cólicos estaba que se les daba el ajo, ajito, hoja de naranja, anís hervido, y se les daba el tecito con cuchara, porque si se les daba con pacha ya dejaban de mamar, entonces ya ellos preferían la pacha y ya no el pecho, entonces con cucharita se les daba cuando muy nacen, pues por los cólicos. ¿Cómo se podría tratar el dolor de parto? En el trabajo de parto, o sea, los dolores, en ese entonces, pues yo, ahí sí que decían no gritar, ¿verdad? Pero sí pueden gritar, uno puede gritar porque ese es un dolor inexplicable, pero es un dolor que Dios ha dejado. Ahí entra Dios, porque Dios no nos da algo que no aguantemos, sino Dios nos da algo que sí nos toca vivir a las mujeres. El dolor, decía usted, antes se daban agüitas, zacates, pero hoy está prohibido dar esas agüitas. ¿Por qué? Porque aquel entonces no nos explicaban como ahora nos enseñan más esa educación de que se le daba la pimpinela. Empezó la paciente a estar mala y viene la comadrona y una se queda con ella. ¿Qué pasa ahí? Que la está controlando hasta que se alivie. Pero ahora no, porque como ahora ya está más actualizado el de si está cada media hora solo examinar y tal hora la vengo a ver o la voy a ir a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos se toman esas agüitas y esas aguas van a ir a ayudar a contraer más rápido. Y luego, ¿qué pasa? Que hay un sufrimiento fetal, porque todavía no ha llegado la hora que esté abierto el útero. Entonces, ¿qué pasa? De que como ya lo estamos provocando,
Entonces es lo que ha pasado con muchas compañeras, que damos antes una toma y no estamos vigilando ese trabajo de parto. En cambio, ¿qué pasaba con nuestras comadronas de antes? Que daban una toma, pero ahí estaban, ayudando y conscientes, y ya sabían a qué horas lo podían dar. En el caso mío, que yo ya llevo tal vez como unos 10 años de no dar la Pimpinela, es de que yo lo daba, pero cuando yo vea pues que lleva 6, 7 de dilatación a la hora que estoy haciendo el examen. Pero si yo miro que todavía no, nada, cero, todo naturalmente. ¿Qué deben de hacer? Caminar, respirar, relajarse, ayudarlas a motivar naturalmente. Porque si las vamos a asustar, no, apoyarlas, que tengan esa confianza que a veces no la llegan a tener en el hospital y dicen muchos, no, al hospital no me voy. Entonces, pues nosotros le agradecemos a Dios y a las personas que sí confían en nosotras, porque nosotras ahí estamos pendientes, hay más confianza con las comadronas. Pues eso sería del dolor, pues no hay nada que le vaya a curar el dolor, sino hasta que descienda, deja de tener. ¿Y qué debe de hacer? Tomar bastante líquido para que el útero vaya contrayendo más rápido. Líquidos, eso sería. ¿Y cómo se podría tratar a las lombrices alborotadas? Cuando están los niños, cuando están malos de las lombrices, antes si ya comen, que lo normal es cuando ya comen un trueno de agua, ¿verdad? Que está tronando el primer agua y se levanta el polvo, hay alboroto de lombrices. Hay quienes lo tratan con gas, se hacen confortes, el chorizo con la hierbabuena, el ajo, se fríe en un sartén, se echa en un francés y se les pone aquí en el ombliguito, todo lo que es el estómago y el ombligo, se deja amarrado con un pañal para quitárselo al otro día y hacerle el confort de las lombrices. Eso se hacía antes. Ahora yo lo curo, porque siempre lo curo, es la pomada del canforado. Se calienta la pomada del canforado, se da bien el masaje todo para abajo. Se estiran los piecitos, con los dedos vamos tocando todo lo que es las costillitas para abajo bien. Con eso curo yo las lombrices. La toma es la que le va a hacer lo de adentro y afuera. ¿Qué va a hacer la toma? Hoja de naranja, hierbabuena, zacate de incienso, todo lo que es que va a llenar las lombrices, o sea, va a quitar eso. Y si no, el conforte. Con eso se cura las lombrices en los niños. Bueno, pues quería que me contara una experiencia que la ha marcado como comadrona, así en general, desde que usted empezó a atender. Una experiencia, pues en el camino de comadrona he tenido varias experiencias, unas experiencias muy lindas y unas experiencias muy tristes, ¿verdad? Porque a veces de la nada me llaman y ya llego yo, no conozco a las personas, y cuando llaman ya a veces en todo mi trabajo que he tenido, un bebé he recibido sin vida. Durante todo el trabajo, los años que yo tengo de trabajar, un bebé, pero ha sido de personas que yo no he tratado, que no sé, que la señorita tenía 15 años, los papás no sabían, entonces en ese entonces ya la niña estaba con dolor, ¿verdad? Pero como ellos no sabían, se tardó, se ahogó el bebé. Entonces ya cuando uno llega en las experiencias pues tristes y en otras experiencias donde también todas han sido emergencias, donde los bebés tampoco vienen completos. A mí me pasó con una familia donde yo llegué y la muchacha ya tenía la cabecita afuera del bebé y ayudarla pues porque ¿qué hacían? Dijeron que a la hora que nació el bebé, parte del bebé no tenía completo el bebé y descansó rápido. Ya descansó un bebé que no fue bien formado, que tenía la parte de acá, pero la parte de acá no la tenía. ¿Verdad? Entonces, esos bebés también son examinados porque tenemos que ir a avisar, lo tienen que ver, no es nada más así nació, no, tenemos que ver por qué fue, ¿verdad? Esos son tristes para nosotros. Y la mayor satisfacción en el caso de el ser comadrona, en mi caso, es que todo salga bien, que la madre esté bien y que el bebé esté vivo y que ha sido un parto todo sano, ¿verdad? Es la mayor satisfacción de mi persona, el ser comadrona, el dar vida y pues cualquiera puede decir yo soy. Ahorita últimamente pues hay muchas comadronas, pero lo estudian
y estudiado. Es como ustedes que están estudiando. Si ustedes van a estudiar, el consejo que yo les doy, amen lo que van a hacer. Porque si uno no ama lo que va a hacer, no podemos. La vida es algo muy lindo. Y a veces no amamos lo que queremos, lo que vamos a hacer. Yo voy a ser médico porque mis papás quieren, pero yo no quiero. Pero si usted quiere, usted se va a comprometer con la vida. Y va a salvar a ese bebé porque usted ama lo que hace. En el caso mío, a mí mi prioridad son los niños y la madre. Entonces aquí Diosito ha sido el primer médico. Porque cuando uno va a un parto dice, sí, ya empezó, pero una cajita de sorpresas. A mí me tocó mi primera experiencia de una señora de 12 hijos, que teníamos prohibido atenderla. Las comadronas nos reunieron una charla, miren, en tal sector no tienen que atender, y yo ya me había comprometido. Yo llevaba 3 chequeos de ella, y era mi amiga, y dijeron, ¿y por qué? Le dije, yo me paré, ¿y por qué no se le puede atender? Ya tiene 12 hijos. Usted sabe que corre el riesgo, sí, se le puede salir la matriz. No se sabe cómo se va a desangrar muchos hijos. Y yo escuché, ¿verdad? Yo ya había dicho que sí. Pero mire, yo todo lo puse en las manos de Dios. Le dije a ella, su chequeo al hospital, su chequeo con otro doctor, y el chequeo conmigo. Muy bien. Y a la hora fueron gemelos. Eran idénticas. Toda la vida palpé una cabeza. Toda la vida estuvo la cabeza ahí. Nunca estuvo atravesado, nunca nada. Y a la hora que nació, una niña pesó 6 libras y la otra niña pesó 5 libras. La segunda venía parada y la primera de cabecita. Pero cuando yo las vi me confundí, no sabía quién era la primera porque son idénticas. Tienen 15 años y cuando las miro las confundo. Porque creo que son las iguales, son las gemelas o las mellizas. Las gemelas. Gemelas de terceño, porque como hay mellizas y hay gemelas, dice. Y ya sí son idénticas. Entonces le digo, mire, Diosito ha sido tan grande. Yo he recibido durante mi trabajo, he recibido gemelos, 3 partos así, solo que son diferentes. Uno donde ha sido una nena y un varón, uno donde ha sido 2 varones y las niñas de 2 niñas. Y he recibido partos que también me llaman de la nada y el bebé viene para. Y que ya está ahí joven y tenemos que ayudar. Yo me he atrevido a veces a lo que no tengo que hacer, pero hoy sí ya no. Hoy sí, donde es bueno, y si no, mejor no. Mejor que sea ayudarla para salvarle la vida, porque no va a hacer que uno se la vaya. Entonces ahora tenemos nosotros que hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad? Porque si no hacemos algo bien, no está bien en uno. Si podemos ayudar a las personas para salvarle la vida. Eso sería, no sé qué más. Y por último quería preguntarle cuál ha sido, bueno, los desafíos que enfrenta hoy en día las comadronas, creo yo, por lo mismo de que como que se ha excluido esa medicina más del sistema pues tradicional de nosotros, y que ya se prefieren métodos pues más modernos, que quiera que no dejamos a un lado las plantas, por ejemplo, que tienen propiedades, y usamos medicamentos que pues creo yo que desde su vista no es lo mismo, porque como que algo es más que tiene un enfoque, digamos, en la enfermedad, mientras que la medicina maya es más centrada en la persona como tal. Fíjese que en el desafío que usted nos decía, me preguntaba, era de que muchos ahorita ya no creen en la medicina natural, y sí, la medicina natural sí es la mejor que hay. Fíjese que a veces un dolor de estómago es la salvia santa, solo que hay que tomarlo como debe de ser, no pasarse, porque también pasarse da una infección urinaria. Entonces no deben de pasarse de tomar lo que es la medicina la medicina natural, hay que saberla tomar. Pues a nosotros, al menos en mi caso, me pone triste porque muchos ya no creen nada. A veces está malo el bebé, déle ese agüita, no, eso no hace nada. Sí hace, pero lo tiene que hacer constante, y le tiene que echar esto y esto, no tiene que dejar que salga amargo, porque yo lo que siempre he peleado con la medicina de los bebés es que no me den amargo el remedio, porque los bebés ya no lo toman. O dejan incluso un medicamento ya por doctor y me dicen, es que fíjese que no lo toma. ¿Ya lo probó cómo está ese medicamento? No, doña Angélica, pruébelo y mira cómo está. Si usted siente que está algo amarguito, va a ver de qué forma se lo da, pero tiene que dárselo porque es necesario. En el caso de la medicina ya recetada por un médico, pero en el caso de nosotros hay medicina que sí cura. Yo al menos tengo la dicha, le digo yo así, de trabajar con mucha medicina natural.
y que gracias a Dios pues les he inyectado a mis pacientes, a las mamás de esos niños que deben de usar, enseñarles cómo lo deben de usar y cuánto deben de usar y para qué sirve cada planta, ¿verdad? Porque todo es medicina, pero nosotros ya no creemos, ya no lo usamos y no lo recomendamos. Y lo que yo sí les aconsejaría era que recomendarles que sí deben de seguir la medicina natural porque sí les va a ayudar. Incluso, pues también, yo tengo un médico que ha visto a todos mis hijos y él sí todavía trabaja con la medicina natural. Incluso él deja este jarabe que te lo conocen ustedes, el ruguetos, y cuando lo va a leer ahí dice que está hecho a base de esta planta que se toma cuando hay un resfriado, con hoja de higo. Ruguetos se llama y cábala, está la hoja de higo. Entonces yo digo, el doctor todavía, y ese doctor ya está viejito, fue jefe del general cuando estaba acá y decía, Angélica, es que hay plantas que todavía, pero muchos ya no creen. Como en los estudios, eso, los niños, todo lo que ven, ¿verdad? Y a veces un niño tiene un vómito, pero no sabemos qué es, rápido recurrimos a la medicina. Pero mientras que está la medicina natural, ¿cómo le debemos de hacer un suero también? Medir un poco de sal, limón y darle un poquito de azúcar para poderles hacer un suero a ellos para poderse hidratar. Pero a veces no lo hacemos, preferimos lo otro que lo que es natural, ¿verdad? Y es un desafío que a veces a uno lo ha dejado porque uno recomienda y a veces ya no cree. Entonces a veces le llega a decir, lo que usted dice no sirve. Pero si lo hacemos bien, claro que sí. Eso sería. No sé si me expliqué, si no me dicen para volverlo a hacer. Pues eso sería todo, le agradecemos muchísimo su tiempo de verdad y muchísimas gracias por compartir más que todo pues parte de la medicina maya que pues tiene aún mucha importancia en el ámbito cotidiano y pues que también creo yo que no se debe dejar de lado como usted dijo y pues más que todo agradecerle de verdad por su tiempo y pues que esperamos que nuestra visita haya sido de su agrado también. Muchas gracias. Bueno, licenciada, entonces esta fue nuestra entrevista a la comadrona. Nosotros somos de la sección G del curso de antropología médica. Nosotros logramos reflexionar como grupo que es muy importante aprender de todas estas experiencias porque son parte también de la cultura de Guatemala y nosotros como futuros médicos vamos a conocer a varios pacientes que también se van a regir por esta medicina. Entonces es muy importante conocer todas estas experiencias. Logramos aprender sobre las experiencias que ha tenido con los pacientes, con los niños y en los partos y también aprender sobre las diferentes enfermedades y cómo poder lidiar con estas con ayuda de la medicina natural y tomando en cuenta que también es parte fundamental para el proceso de enfermedad y salud.